Imagina un océano que no está hecho de agua, sino de una biomasa densa, asfixiante y de un verde tóxico. Así es el norte de Guatemala, el departamento de Petén, la reserva de la biosfera maya. Desde la altura, todo parece un tapiz infinito de selva que se extiende como una manta sin costuras sobre más de 2.000 kilómetros cuadrados. Es un lugar en el que, a primera vista, la naturaleza parece haber derrotado por fin al ser humano. A la sombra, el calor trepa hasta los 40 grados. La humedad roza el 100%. Es un infierno verde. Aquí cada paso puede ser el último. Serpientes fer-de-lance venenosas, parásitos invisibles y ciénagas traicioneras acechan sin descanso. Durante décadas nos acostumbraron a pensar en este territorio como en los pulmones del planeta, como en un reino donde la naturaleza gobierna desde hace millones de años. Libros de historia y de biología reforzaron esa visión una y otra vez. En la penumbra de ceibas gigantes nos dijeron, vivían tribus dispersas que levantaban templos aislados y rezaban a sus dioses sin romper la armonía del bosque. Creímos que la civilización maya era discreta, humilde y enigmática. Los griegos del Nuevo Mundo, filósofos y astrónomos viviendo en equilibrio con su entorno. Pero nos equivocamos, y no un poco, sino de manera fatal, catastrófica. Lo que vemos desde arriba no es naturaleza, es camuflaje. Es la red de camuflaje más extensa, densa y engañosa de toda la historia humana, ocultando ruinas capaces de helar la sangre del ingeniero más curtido. Este bosque creció sobre los huesos de un imperio. En el año 2016, un consorcio de científicos emprendió un experimento que costó millones de dólares y que bien pudo terminar en nada. Sobre esta selva se elevó el avión de Price, equipado no con cámaras turísticas, sino con instrumentos típicos del ámbito militar, diseñados para guiar misiles y cartografiar campos de batalla. La tecnología se llama LIDAR, detección y medición por luz, un radar láser. Su misión era al mismo tiempo simple e imposible: retirar la selva del suelo sin talar un solo tronco, despejar mentalmente el dosel y mirar lo que se escondía debajo. Cuando el avión aterrizó y supercomputadoras en laboratorios de Estados Unidos y de Europa procesaron terabytes de datos, en las pantallas de los científicos apareció algo que los obligó a replantearse la historia entera de Mesoamérica. Donde creíamos ver una jungla salvaje, surgió una cuadrícula rígida, geométrica, de precisión matemática. No era selva, era ciudad, un tejido urbano que se extendía cientos de kilómetros. No hallamos un templo perdido, dimos con una superpotencia extraviada, una civilización cuya densidad de población y complejidad de infraestructura rivalizaban con la de la antigua Roma en su cenit o con la de un Londres industrial del siglo X, y sin embargo, lo más inquietante aún estaba por llegar. El LIDAR no mostró solo palacios, reveló murallas, fosos, fortalezas. Era un imperio que vivía en estado de guerra total y se preparaba para el apocalipsis que él mismo había puesto en marcha. Bienvenidos a la zona LIDAR. Aquí comienza una investigación sobre la desaparición más grande de la historia. Para entender la magnitud del hallazgo, hay que comprender el instrumento. La arqueología en la selva ha sido, desde siempre, un oficio de suerte, sudor y sangre. Uno entra con machete, cortando lianas, perdiendo el rumbo. Es posible caminar a 2 metros de una pirámide de la altura de un edificio de 10 plantas y no verla, porque la vegetación la engulle por completo. Explorar un solo kilómetro cuadrado costaba años y, a veces, vidas. El LIDAR cambió el juego de la noche a la mañana. Es el ojo de un dios. Su principio de operación recuerda al ecolocalizador de un murciélago, solo que, en lugar de sonido, emplea luz. Un escáner láser montado en el vientre del avión dispara cientos de miles de pulsos por segundo hacia el suelo. Es una verdadera lluvia de fotones. La mayoría de los rayos chocan con hojas, ramas y bejucos y regresan. Pero la selva no es un techo continuo. Hay rendijas, fisuras, brechas. Un porcentaje minúsculo, quizá una de cada 1000 señales, logra atravesar el dosel verde, alcanza la roca o la tierra firme y rebota de vuelta al sensor. El ordenador registra el tiempo de retorno con precisión de hasta un nanosegundo. Conoce la altura del avión y la velocidad de la luz. Con esos datos construye un modelo tridimensional de la superficie.
El resultado inicial es una nube de puntos, miles de millones de puntos, y entonces empieza la magia de los algoritmos. Un programa de leñador digital clasifica lo que ve. Esto es árbol, esto es arbusto, esto es suelo. Luego borra la vegetación, afeita el terreno, y en la pantalla del operador, donde antes solo había caos verde, queda al desnudo un relieve crudo, casi lunar, el subsuelo de la Amazonía y de Petén. Ese instante, el de la manifestación, hace temblar a los científicos. Uno espera observar barrancos sin orden y cauces caprichosos, y, sin embargo, aparece un plano de ingeniero, ángulos rectos, cuadrados perfectos, terrazas. Eso les ocurrió a los investigadores en Guatemala. Escanearon 2.100 kilómetros cuadrados de una región considerada poco poblada. Cuando el algoritmo retiró el bosque, lo que emergió fue una pesadilla para cualquier historiador tradicional. Donde creíamos que no había nada, se contaron 60.000 estructuras de origen humano, 60.000. No eran aldeas sueltas, eran palacios, pirámides, represas, canales, canteras. La densidad de construcción era tal que, en el mapa, casi no quedaban espacios intactos. Era un paisaje urbano continuo. Pensábamos que en esta zona la población maya alcanzaba quizá un par de millones. El LIDAR indicó que vivieron allí 10 y posiblemente 15 millones de personas. 15 millones, en una selva que hoy consideramos inhóspita para asentamientos masivos. ¿Cómo sobrevivieron? ¿De qué se alimentaron? Y sobre todo, ¿a dónde fueron dejando tras de sí únicamente piedra? En los escaneos hay un primer detalle imposible de ver desde el suelo. Líneas, trazos rectos como flechas, cortan el caos del relieve, ignoran pantanos y colinas. Son carreteras. Los mayas las llamaban Sacbé, camino blanco. La arqueología ya había identificado algunas, pero se creían paseos ceremoniales internos, ejes de procesiones en ciudades. El LIDAR reveló una red de transporte transcontinental. Son terraplenes gigantes elevados varios metros sobre el nivel del suelo para no inundarse en la temporada de lluvias. La anchura de algunos alcanza 40 metros, lo mismo que una autopista moderna de 8 carriles. Estaban pavimentados con piedra y cubiertos por una gruesa capa de estuco de cal blanca. A la luz de la luna, brillaban como cintas de neón visibles a kilómetros. Unían ciudades separadas por decenas y hasta cientos de kilómetros. Una de esas calzadas corre recta a lo largo de 100 kilómetros desde Cobá hasta Yaxuná, con una desviación mínima en todo su trayecto. El volumen de tierra y de piedra necesario para levantar una sola de esas vías supera el de algunas pirámides egipcias. ¿Para qué? Los mayas no emplearon la rueda con utilidad práctica, salvo en juguetes. No tenían caballos, mulas ni bueyes. Todo el transporte se hacía a cuestas de personas. ¿Por qué edificar autopistas para peatones? La respuesta se llama logística y control. Era una red imperial. Por esas calzadas no solo desfilaban sacerdotes, marchaban ejércitos. Por ellas se trasladaban tributos. Por ellas corrían mensajeros. Eran el sistema circulatorio de una superpotencia que permitía al centro dominar vastas extensiones de selva. La ciudad de Tikal, que imaginábamos como un foco aislado en el bosque, resultó ser un nudo en una telaraña que la conectaba con decenas de ciudades satélite y suburbios. No era una confederación de tribus, era un estado centralizado con una vertical de poder rígida, capaz de movilizar millones de horas de trabajo para levantar una infraestructura de semejante escala. Subestimamos sus ambiciones, subestimamos su miedo a perder el control. La segunda anomalía en los mapas LIDAR es la hidrología. En el departamento de Petén no hay grandes ríos, el clima es un péndulo. Durante medio año caen aguaceros tropicales que lo inundan todo y vuelven la selva un pantano. Y durante otros 6 meses llega una sequía severa que endurece la tierra como cemento y la agrieta bajo los pies. Así no puede vivir una gran población, a menos que se reconstruya el paisaje de arriba abajo. El LIDAR mostró que los mayas hicieron exactamente eso. No se adaptaron a la naturaleza, la quebraron y la rearmaron. Los escáneres revelaron un sistema hidráulico de tamaño descomunal oculto bajo capas de limo. Canales, diques, estanques, esclusas, reservorios. Transformaron depresiones naturales en cuencas controladas. Tikal, asentada sobre una meseta caliza,
Estaba rodeada por un conjunto de presas y embudos que recolectaban cada gota de lluvia caída en plazas y tejados de las pirámides. El agua pasaba por filtros de arena, y no hace mucho se descubrió algo aún más asombroso en Tikal: filtros de zeolita. La zeolita es un mineral volcánico capaz de retener bacterias y metales pesados. Los mayas lo transportaron unos 30 kilómetros para purificar el agua. Ese nivel de saneamiento solo estaría al alcance de Europa en el siglo XX. Lo más sorprendente, sin embargo, fueron los campos. Creíamos que practicaban la roza y quema. Se incendiaba un claro, se sembraba maíz, se agotaba la tierra y se abandonaba el sitio. Un método primitivo, incapaz de alimentar a millones. El lidar mostró otra cosa. Enormes áreas de pantano fueron cubiertas por una red de canales y campos elevados, chinampas. Drenaron la ciénaga, crearon islas artificiales de suelo fértil. En los canales vivían peces, caracoles y tortugas. El lodo extraído servía de fertilizante. Ese sistema rendía 3 o 4 cosechas por año. Era una fábrica agroindustrial. Terraformaron el paisaje, devastaron lomas para escalonarlas en terrazas. No fue una civilización dentro de la selva. Todo el Petén era un gran jardín, una alternancia de campos y ciudades. Los árboles quedaron como bosques sagrados o huertos. Era una máquina de alimentos para 15 millones de bocas. Y esa máquina trabajaba al límite. La tierra estaba explotada al 100%. Cualquier fallo, sequía, huracán, guerra, y el sistema se venía abajo. Entre las estructuras identificadas destaca un conjunto que puede reescribir la historia política de la región. En la cuenca Mirador-Calakmul, al norte de Guatemala, el lidar encontró huellas de la influencia de una dinastía en particular, los Canul, la dinastía de la serpiente. Su emblema era la cabeza de una serpiente sonriente de fauces abiertas. Durante mucho tiempo se creyó que los mayas vivieron en ciudades-estado independientes como Atenas y Esparta, en guerra constante pero equivalentes. Sin embargo, la escala de las calzadas y la estandarización de fortificaciones sugieren otra cosa. Aquí hubo un imperio, una superpotencia. Los señores Canul, con sede en Calakmul y antes en Zibanche, intentaron someter toda la región bajo su pie de hierro. Libraron guerras de estrellas, sincronizadas con los ciclos astronómicos de Venus, contra su enemigo principal, Tikal. El lidar reveló la gigantesca ciudad de El Mirador, floreciente incluso antes del período clásico, en pleno preclásico. Su pirámide central, la Danta, supera en volumen a la gran pirámide de Keops en Egipto. Se alza sobre una plataforma del tamaño de varios campos de fútbol. El volumen de piedra roza los 2,8 millones de metros cúbicos. Para construir algo así es imprescindible un poder absoluto sobre millones de personas, un ejército de esclavos y de obreros. El lidar mostró a su alrededor una red de suburbios, granjas y poblados satélite que se extendían decenas de kilómetros. Era la Roma del Nuevo Mundo, y se vino abajo antes del apogeo del período clásico maya, hacia el año 150 después de Cristo. La ciudad fue simplemente abandonada. ¿Por qué? El lidar da una pista: erosión. El bosque alrededor del coloso desapareció. La tierra se lavó hacia las ciénagas que se convirtieron en lodo. Lo talaron todo. Necesitaban madera para construir y sobre todo para combustible, para cubrir de estuco de cal blanca, deslumbrante con rojos intensos, la piel de una pirámide. Había que quemar miles de hectáreas de bosque en hornos de cal. Suicidio ecológico. El imperio de la serpiente se asfixió en su propio polvo y barro, creando con sus manos un desierto. Fue el primer colapso, pero no el último. Miremos el mapa de la amenaza. El lidar desveló lo que la selva ocultó durante milenios. Guerra, total, interminable, desesperada. En torno a ciudades que se consideraban centros ceremoniales abiertos, aparecieron perfiles de murallas, taludes de piedra, empalizadas, torres de vigilancia, sistemas complejos de fosos. Esto es especialmente claro en el área entre Tikal y Calakmul. Era una zona neutral horadada por fortificaciones. En cimas inaccesibles se hallaron fortalezas cuya existencia nadie sospechaba, refugios, búnkeres de una edad del hierro sin hierro. Uno de esos complejos es la Cuernavilla, una ciudadela irreductible entre el Sots y Tikal. Muros, baluartes, depósitos de agua, arsenales,
miles de piedras redondas para hondas. La estructura del poblamiento cambió, la gente abandonó las llanuras fértiles y se apretó contra las murallas de las ciudadelas, sacrificando la cosecha por seguridad, murallas que cortaban caminos, murallas que cercaban campos. No era la guerra ritual de reyes para capturar nobles, era una guerra de exterminio, una guerra por recursos. El lidar mostró rastros de aldeas quemadas, claros vacíos, tierras muertas donde antes hervía la vida. Cuando la población llegó a 15 millones y el clima comenzó a cambiar, cuando la sequía se instaló, el sistema se quebró. Vecinos mataron a vecinos por plantas y por maíz. El paisaje abierto por el láser es un mapa de campo de batalla. No vemos el amanecer de una civilización, sino su agonía. Un Leningrado sitiado en los trópicos, gente atrapada en celdas de piedra mientras el mundo se desploma alrededor. Volvamos a Chichén Itzá. Aunque pertenece al posclásico, el principio es el mismo. El cenote sagrado es una oquedad abierta, un pozo de unos 60 metros de diámetro, colmado de aguas turbias. Durante siglos fue la puerta por la que arrojaron personas para aplacar al dios de la lluvia, Cha'ak. En las labores de profundización y los análisis químicos de uno de esos cenotes, los científicos encontraron algo extraño: una capa de barro azul, un estrato espeso y de brillo antinatural en el fondo. Era el famoso azul maya, un pigmento cuyo secreto la química no descifró hasta el siglo XXI. Es increíblemente resistente, no se decolora al sol, no lo atacan los ácidos, conserva su luz durante milenios. El análisis químico mostró que es un material híbrido nan-estructurado. Antiguos alquimistas calentaron una mezcla de índigo procedente de plantas con paligorskita, una arcilla especial, a una temperatura precisa. Las moléculas de índigo quedaron encajadas en la red cristalina de la arcilla, creando un tinte casi eterno. ¿Por qué entonces apareció en tal cantidad en el fondo del pozo? La respuesta se reconstruyó cruzando historia y criminología. A las víctimas las pintaban de azul antes de arrojarlas al agua. El azul es el color del agua, del cielo, de los dioses. Las cubrían de ese pigmento de pies a cabeza, muchas veces aún con vida. Al caer al agua, la pintura se desprendía o se separaba al descomponerse los cuerpos. A lo largo de siglos de sacrificios masivos, se acumuló en el fondo una capa de pigmento azul de varios metros de espesor. Imagina la escala de la matanza. No eran hechos aislados anuales, era una cinta transportadora, miles de personas, hombres, mujeres, niños. El análisis de isótopos de estroncio en el esmalte dental de cráneos rescatados del cenote reveló otro detalle pavoroso. Muchos de los sacrificados no eran locales. Habían nacido a cientos o miles de kilómetros, en montañas de Guatemala, en la costa de Honduras. Eran prisioneros, esclavos o tributo de sangre. El imperio absorbía personas de los territorios bajo su control para alimentar a su insaciable dios de la lluvia, que había dejado de otorgar agua. Desplacémonos a la ciudad de Holmul. El arqueólogo Francisco Estrada Belli empleó lidar para delinear sus límites. Esperaba encontrar un borde difuso, un tránsito gradual a la selva, pero el ordenador mostró que la ciudad no terminaba, se desvanecía en otra y luego en una tercera. No había fronteras. Era un suburbio continuo, una mancha urbana extendida a lo largo de kilómetros, una metrópolis sin murallas antes de la guerra. Lo más llamativo fueron unas estructuras rectangulares extrañas en las afueras que no parecían casas ni templos, sin restos de fogones, sin basura doméstica. El análisis indicó que eran mercados, plataformas comerciales gigantes, almacenes, zonas de intercambio. Los mayas no solo guerreaban y oraban, comerciaban a escala industrial. Jade, obsidiana, vidrio volcánico para cuchillos, plumas de quetzal, sal, un recurso crítico, cacao, dinero. La economía era más compleja de lo que creíamos, un capitalismo de mercado de la Edad del Bronce. Pero el lidar también mostró cómo esos mercados se vaciaron. Capa a capa, el registro constructivo se adelgaza con los siglos. Las rutas comerciales fueron cortadas por murallas, un colapso económico visible desde la órbita. Cuando el comercio se detuvo por la guerra, llegó el hambre. Las ciudades dependientes de la importación de alimentos fueron las primeras en extinguirse. Aunque Teotihuacán se encuentra en México, su influencia sobre los mayas,
en especial sobre Tikal, fue enorme. En el año 378 después de Cristo, el ejército teotihuacano, los señores del oeste, irrumpió en tierras mayas e impuso su orden. Un hallazgo en Teotihuacán ilumina la mentalidad de todos los pueblos mesoamericanos. Bajo la pirámide de la serpiente emplumada, el robot Tlaloc. II halló un túnel sellado hacía 1800 años. Al final había 3 cámaras, y en esas cámaras, mercurio líquido, lagos de mercurio. Relucían a la luz de la linterna del robot, como si imitaran los ríos y lagos del inframundo. Las paredes y el techo del túnel estaban cubiertos con polvo de pirita, el oro de los tontos, y de hematita. A la luz de las antorchas, aquello parecía un cielo estrellado que centelleaba sobre un río de plata. El mercurio es un metal pesado, tóxico, dificilísimo de extraer y de manejar. Reunir tal cantidad exigió esfuerzos y riesgos colosales. ¿Para qué? Para construir un modelo físico del espacio del más allá. Los mayas y sus vecinos no se limitaban a creer en mitos, los edificaban. Reproducían la mitología en la realidad, usando materiales caros y peligrosos. Existe la posibilidad de que ríos similares de mercurio se ocultaran y fluyeran bajo pirámides mayas o bajo el Mirador. Aún no hemos llegado hasta ellos, aunque se han encontrado trazas de mercurio en el suelo. Los datos del LIDAR permiten armar el rompecabezas del derrumbe. No fue un suceso de una noche. No hubo alienígenas ni una peste fulminante. Fue una tormenta perfecta, dilatada en el tiempo. Miremos el mapa que el láser dibujó. Vemos sobrepoblación. 15 millones de personas en un territorio de suelos tropicales frágiles. Vemos deforestación total. Para recubrir de estuco una sola pirámide, había que quemar miles de árboles. El LIDAR encontró miles de pirámides. La Tierra quedó desnuda. Cambió el microclima. Más sequedad, menos evaporación, menos nubes, menos lluvia. Vemos un sistema hidráulico que dependía de las precipitaciones. El análisis de espeleotemas en cuevas de Belice lo confirma. Hubo una sequía secular prolongada, una serie de secas que duró décadas, y vemos murallas. Guerra. Cuando el agua escaseó y los alimentos se hicieron insuficientes, comenzó una guerra de todos contra todos. La compleja maquinaria que habían construido durante siglos, canales, calzadas, comercio, se convirtió en su trampa. La trampa de la complejidad. Cuanto más compleja es una sociedad, más vulnerable resulta. No pudieron regresar al bosque porque el bosque ya no estaba. No pudieron marcharse porque alrededor había enemigos y ciudades igualmente hambrientas. La civilización colapsó bajo su propio peso. La élite fue masacrada. En Cancuén se halló un estanque con los cuerpos de 30 nobles, asesinados y arrojados allí. Las ciudades quedaron desiertas. La selva a la que habían contenido durante siglos volvió. Las raíces quebraron presas. Las lianas abrazaron palacios. En apenas un par de cientos de años, la naturaleza devoró el imperio y borró sus huellas con tanta eficacia que solo las reencontramos con un láser. El descubrimiento del LIDAR es un arma de doble filo. Vimos un mapa del tesoro, pero también lo vieron los saqueadores. Aunque se protegen, los datos pueden filtrarse. Ahora los expoliadores saben dónde excavar. Antes, la jungla protegía las ruinas con su impenetrabilidad y su invisibilidad. Hoy cada loma en el mapa es un blanco. Los científicos se apresuran. Deben estudiar y resguardar los sitios antes de que los roben. Los saqueadores abren túneles, destruyen el contexto, revientan cerámica y arrancan jade y vasos pintados para el mercado negro. Es una carrera armamentística, láseres contra motosierras. El gobierno de Guatemala refuerza patrullas, pero el territorio es gigantesco. Abrimos la caja de Pandora y ahora debemos salvar lo que contiene. ¿Por qué importa tanto esta historia? ¿Por qué nos estremece lo que emerge de la selva? ¿Por qué es un espejo? Los mayas no eran primitivos, eran sofisticados, inteligentes y tecnológicamente avanzados para su tiempo. Transformaron el paisaje, edificaron megaciudades, crearon una economía global a su escala y murieron por cruzar una frontera, agotaron recursos, alteraron el clima talando bosques, iniciaron guerras interminables por lo poco que quedaba. Hacemos lo mismo. Al mirar el mapa LIDAR, esos contornos fantasmales de una metrópolis muerta bajo el follaje nos muestran un posible futuro. Nueva York, Londres, Shanghái.
Dentro de 1000 años quizás se vean igual bajo el escáner de arqueólogos del porvenir, ocultas por el agua o por la arena, olvidadas, con perfiles que hablan de grandeza y de necedad. Lo hallado en Guatemala no es solo pasado, es advertencia. Las civilizaciones son mortales, y cuanto más complejas, más estrepitosa es su caída. Un rayo láser ha atravesado la oscuridad de los siglos para mostrarnos esta lección. La única pregunta es si alcanzaremos a aprenderla. El tapiz verde vuelve a cerrarse, ocultando bajo su piel las cicatrices del imperio. Las pirámides de Tikal son apenas la punta de un iceberg en un mar de hojas. Allá abajo yacen tumbas aún por descubrir, glifos aún por leer, respuestas a preguntas que ni siquiera hemos formulado. La selva calla, pero ahora sabemos que ese silencio engaña. Bajo él grita una historia de esplendor y de caída. ¿Es el destino maya un desenlace inevitable para cualquier civilización avanzada o podemos evitar sus errores? Solo el tiempo dirá. Mientras tanto, la zona Lidar sigue abriendo con luz el secreto del pasado.